sido recientemente elegido como colegiado de honor del Colegio de Ingenieros Agrónomos. Cuéntenos cómo fueron las sensaciones cuando le dieron la noticia del momento. Pues mira, el colegiado de honor es una distinción que el colegio hace con algunos compañeros, no muchos, que se distinguen por haber hecho algo importante en su vida, pues a favor del colegio. Entonces, como premio, al final de su vida profesional, pues, o a lo largo de su vida profesional, pues le hacen colegiado de honor. En este sentido, para mí ha sido un verdadero orgullo que mis compañeros se acuerden de mí y me hagan colegiado de honor, porque lo considero que es un asunto importante. Es cierto que yo, si lo pienso bien, me pregunto muchas veces, bueno, yo no he hecho nada importante por el colegio. Yo realmente no soy una persona que destaque por nada a lo largo del ejercicio de la profesión y tampoco me destaco por nada que yo haya podido hacer de gran envergadura en favor del colegio. Y por tanto, pues, digo, ¿por qué me lo han dado a mí, no? Y al final he llegado a la conclusión de que ha debido de ser porque desde que yo terminé la carrera con 22 años, allí por el año final del 73, principio del 74, pues yo inmediatamente lo primero que hice fue colegiarme. En aquel entonces en Madrid, yo entonces estaba en Madrid. Cuando me trasladé a Andalucía, pues cambié la colegiación de Madrid, del Colegio de Madrid a la del Colegio de Andalucía. Entonces, siempre he estado colegiado y siempre he procurado apoyar al colegio en cualquiera de las cuestiones, de las iniciativas que tomaban, aunque en muchas ocasiones pensaba que quizás no fueran las más adecuadas. ¿Y por qué? Pues porque siempre he pensado que el colegio es el único reducto, el único sitio que nos queda a los profesionales para relacionarnos entre nosotros una vez que hemos sido egresados de la escuela donde estudiamos. Y a partir de ahí eres alguien solo en el mundo y el colegio es lo único que nos puede unir. Luego también, además de profesional, de ingeniero agrónomo, también ha sido profesor en la Universidad de Jaén, profesor de proyectos. Cuéntenos cómo fue esa experiencia con los alumnos, ese momento en la enseñanza, en la educación. Sí. Yo llegué a la enseñanza un poco tarde. Como hacía bastantes proyectos en aquel entonces, tenía una actividad importante, creo, dentro de la profesión de ingeniero, pues algunos compañeros me dijeron que por qué no daba clase en la escuela de ingenieros técnicos industriales que entonces había en Jaén y que no dependía de la Universidad de Jaén porque todavía no existía, dependía de la Universidad de Granada. Así empecé con un contrato pequeño y pensando que aquello para mí era una cosa que casi no estaba muy seguro de que aquello me fuese a gustar, ¿no? La sorpresa fue cuando vi que aquello tenía dos cosas extraordinarias. La primera, que me exigía estar al día sobre los temas que estaba tratando y que tenía que enseñar en clase. Y eso me obligaba a estudiar. Es decir, que todos los días antes de ir a clase yo tenía que dedicar 1 hora o 2 horas a estudiar el tema que tenía que exponer en clase, lo cual me maravillaba y me mantenía vivo y en forma. Y segundo, y no menos importante, era el contacto con gente joven. Este asunto que me cogió a mí ya con 40 años, cuando yo empecé a trabajar en la universidad, pues fue tremendo. Empecé a tener contacto muy directo con chavales de 18, 17, 20, 22 años. Mi asignatura, oficina técnica, dentro del área de proyectos de ingeniería, pues era una verdadera experiencia el mantenerme en contacto con ellos. Y eso me hacía rejuvenecer por momentos, porque ellos, no sé si aprenderían algo de mí, pero yo desde luego era una esponja recibiendo información y manteniéndome en forma o intentando mantenerme en forma para poder estar a la altura de ellos, ¿no? Y aquello perduró durante todo el tiempo que estaba en la universidad, ¿eh? Primero empecé de profesor
contratado, lógicamente, después interino y al final hice titularidad de escuela dentro del área de proyectos y lo hice en la Universidad de Granada y después, lógicamente, cuando se inició la Universidad de Jaén, pues fui lógicamente absorbido por la estructura de la Universidad de Jaén. De tal manera que todos los años que estuve ahí hasta que me jubilé hace un par de años, pues han sido unos años maravillosos. Para mí el ir a la escuela casi a dar clase no era un problema, no era un trabajo, sino que era casi un momento de divertimento, momento en el que ese contacto con los chavales, sobre todo en todas aquellas horas de tutorías y de clases prácticas, donde el contacto era mucho más directo. Mi asignatura, proyectos, era una asignatura tremendamente práctica, pues eso a mí me encantaba. Y además yo veía que a los chavales, a los alumnos, les encantaba también, les gustaba, porque veía que tenía muchos alumnos allí en tutoría esperándome, cuando lo normal es que a tutorías pues no se atiende, no se va demasiado. Y entonces yo veía que a ellos les gustaba, a mí me encantaba, los ejercicios que yo les ponía eran ejercicios reales y prácticos de los que yo hacía en mi empresa de proyectos, y por tanto yo veía que aquel contacto directo con la práctica y con la realidad, pues a ellos les encantaba. Y a mí me encantaba más que a ellos, porque realmente esa relación pues era fabulosa. Cuando lo he dejado, pues realmente lo echo de menos, Sigo en contacto con la universidad en la medida que me es posible, con mis compañeros del departamento, a los que les tengo un aprecio tremendo, pero lógicamente ya no tengo ese contacto que tenía antes y sinceramente lo echo mucho de menos porque creo que es lo más enriquecedor que una persona puede tener. Luego, además, estamos ahora mismo en la Almazara Cortijos Oribe, una almazara que es de la familia, que ha vivido aquí en muchos momentos de su vida. ¿Podría contarnos, podría compartir con nosotros algún momento de su juventud, de su infancia aquí? Sí, recuerdo la primera vez que vine aquí. Yo tenía 6 o 7 años, mi padre y mi abuelo habían adquirido esta explotación y vine con mi padre una vez desde Martos, de donde soy natural, que es mi pueblo, y recuerdo la entrada en el patio que hay un poco más arriba, donde está la casa. Aquello estaba derruido prácticamente y aquella sensación de entrar aquí aún la recuerdo, aunque yo calculo que debía tener 6 o 7 años. Recuerdo aquella entrada perfectamente. Recuerdo la almazara que había aquí entonces, era una almazara de las que existían en aquellos años, con un empiedro para moler la aceituna, que estaba ubicado exactamente donde estamos sentados nosotros ahora mismo. Había, lógicamente, una prensa, y había, lógicamente, un termo, de los de aquella época, donde hoy se encuentran estas máquinas de extracción, y con aquello pues era donde mis padres molturaban la aceituna que ellos recogían, mis padres y mis tíos, de esta finca y de otra finca que teníamos en Fuerte del Rey, que se llama Marciáñez, y aquí molturaban ellos su aceituna, ¿no? Toda mi infancia la he pasado aquí. Todas las navidades y las campañas de recolección, pues yo venía a diario con mi padre, y recuerdo pues la entrada de la aceituna de la finca y de la otra finca que comentaba antes y cómo la moltirábamos aquí, ¿no? El avance tecnológico fue tremendo. Mi padre era una persona impresionante, que era capaz de estar pionero en cualquier cosa que ocurría, él siempre la acogía, ¿no? De tal manera que cuando entró el sistema continuo de extracción, el que llamamos sistema continuo, que es simplemente el sistema de centrifugación, es cambiar las prensas de gazpacho por las centrífugas horizontales, que llamamos decantes, son centrífugas de sólidos, centrífugas horizontales, ¿no? Porque las batidoras, más o menos modificaciones, pues siguen siendo batidoras, etcétera, etcétera. Y cambiar también el sistema de decantación del aceite, en vez de en pozuelos, por centrífugas verticales. Son las dos grandes revoluciones que se metieron. Bien, mi padre fue impulsor de aquello, montó una máquina
experimental en Arjona, que montaba a través de lo que entonces era la Unión Territorial de Cooperativas del Campo, de la cual mi padre era presidente. Y allí montaron la primera máquina que se montaba, creo que en España. Esto era una máquina Pieralisi, creo que se llamaba S30 o algo así, quiero recordar. Y la segunda se montó aquí en esta fábrica. Y desde entonces, pues, hemos estado en este mundo. Ese cambio fue muy discutido, todavía se sigue diciendo que si la calidad de los aceites, etcétera, etcétera, es mejor el tradicional que el nuevo. Lógicamente hay un montón de intereses creados de por medio, que no vamos a entrar en ellos, pero a partir de entonces, pues aquí hubo una máquina de ese tipo. Volviendo al tema de las almazaras y a la relación tan cercana y familiar que ha tenido siempre con ellas, con el olivar, Sí. ¿qué le evoca el aceite? Bueno, el aceite a mí me parece que es un producto extraordinario, ¿no? Creo que es uno de los productos más increíbles que se pueden comer, ¿no? El olivar es un cultivo fantástico, es una planta que es capaz de aguantar situaciones límites de calor y de sequía, como no lo puede uno figurar. Uno se va a Túnez, o se va a Marruecos, o se va a Argelia, aquí mismo en Andalucía, cuando vienen los años de sequía, ¿no? Cómo aguanta, cómo el olivo es capaz de cambiar su morfología y su configuración y toma colores distintos y es capaz de aguantar todos esos periodos dramáticos, y cómo, por otro lado, si lo cuidas bien y le das de comer adecuadamente y le das de beber adecuadamente, pues es un olivo, es un árbol impresionante que puede multiplicar por 10 su producción o por 20 su producción, y dice, bueno, pero esto ¿cómo es posible que esta planta sea así? Es muy difícil encontrar plantas de esta categoría. Es un producto que cuando lo tomas cada vez te gusta más. Por tanto, yo creo que tenemos un producto que es una verdadera joya, diferente del tratamiento que le damos. A mí me resulta verdaderamente lastimoso ir a un supermercado y comprar 10 botellas de 10 marcas diferentes y que aquello sea todo un aceite, si no lampante, poquito le falta. Y pone la botella aceite de oliva virgen, o aceite de oliva virgen extra. Digo, pero bueno, por los clavos de Cristo, ¿dónde está la inspección? Es muy fácil, con un notario, en cualquier tienda, compre usted 10 botellas y analícelas y verá lo que sale ahí. Entonces, esto es un problema que tenemos enorme, esas mezclas y ese desastre. No voy a hablar de fraude porque no me corresponde, pero indudablemente ese descontrol que existe y que se pretende hacer en origen. Hombre, perdóneme usted, es que del origen al destino hay un paso, vaya usted al destino y castigue fuerte allí, castigue fuerte allí. Y por tanto, pues bueno, pues así estamos como estamos ahora mismo con un mercado que incomprensiblemente mantiene unos precios al día de hoy de 2 euros, el aceite de oliva virgen creo que está a 2 euros más o menos, precio que pone en pérdidas al olivar de Jaén, pone en pérdidas el olivar de Jaén, cuando en realidad no hay tanto aceite. Es verdad que en Jaén ha habido, que en España ha habido una buena cosecha, pero es que en Italia, ni en Grecia, ni en Túnez ha habido cosecha. Y también es verdad que la cosecha del año que viene, como se está viendo, va a ser muy mala, al menos en los secanos. ¿Cómo es posible que estamos en 2 euros, ¿no? del precio del producto, cuando sabemos que en Italia y en otros países, no voy a hablar de precios, pero están muy por encima de este. Es una verdadera pena, ¿no?, lo que ocurre aquí con este producto, que es una maravilla, pero que a los olivareros nos pone en pérdidas. Las explotaciones de Jaén, en secano y en regadío, incluso me atrevería a decir, a 2 euros estamos en pérdidas. Por tanto, veo yo que me parece fenomenal, el impulso de la calidad, etcétera, etcétera, intentar vender envasados, etcétera, pero una vez que seamos capaces de envasar el 25% de nuestra producción y venderlo como aceite de muy buena calidad, aumentar ese porcentaje va a costar mucho trabajo para sacar aceite virgen extra,
Y entonces yo entiendo que ese esfuerzo es importante, pero me parece más importante, o tan importante, el esfuerzo en hacer o promover una reconversión real del olivar de Jaén que lo está pidiendo Voces.